Desde finales de los años 70 y a raíz de la publicación del libro El oro de René, el pueblo francés de René-le-Château ha recibido una gran cantidad de turismo asociado casi siempre a lo paranormal y a lo esotérico debido a la leyenda que rodea a su antiguo párroco Berenguer Saunier. Asimismo, a comienzos del siglo XXI y a raíz del éxito de El Código da Vinci, ese interés no ha hecho más que aumentar, ya que el argumento de dicha novela tiene numerosas conexiones con la leyenda que envuelve dicho párroco y al presunto tesoro escondido que hay en el lugar. En este sentido, algunas fuentes han vinculado a René-le-Château con los entresijos de la dinastía merovingia, la búsqueda del Grial, así como con diferentes sociedades secretas. Precisamente, nuestros siguientes invitados, tras investigar profundamente dicho enclave a lo largo de 11 años, nos vienen a presentar sus conclusiones sobre la realidad o mito que rodea su historia. Pero, ¿cuál es la leyenda que envuelve a René-le-Château? ¿Quién fue realmente el párroco Berenguer Saunier? ¿Cuál es la verdad sobre la teoría merovingia que relaciona este lugar con los descendientes de María Magdalena? ¿Qué mensaje han podido descifrar nuestros invitados en uno de los pergaminos encontrados en esta localidad francesa? ¿Qué enigmas hay en el interior de su iglesia? ¿Cuál es el significado del número 22, el tablero de ajedrez y la figura del demonio Asmodeo que podemos encontrar en su interior? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Xavi Bonet, escritor e investigador especializado en catarismo medieval y en la sociedad occitana de los siglos X al XIII. Buenas noches, Xavi, bienvenido. Hola, buenas noches, Pedro. Buenas noches, gusto de escucharte nuevamente por aquí. Un placer poder ser una luciérnaga más. Gracias. Y también se encuentra con nosotros Alex Loro, informático e investigador, ambos autores del libro El caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos de René-le-Château, de la editorial Punto Rojo Libros, y que también se encuentra en formato ebook. Bueno, pues pregunta que os hago a los dos, y antes de hablar de vuestras novedosas investigaciones que habéis llevado a cabo durante 11 años nada más y nada menos, y para situar a los oyentes, ¿nos podéis hacer un resumen de la leyenda que rodea a la localidad francesa de René-le-Château? ¿Exactamente qué es? ¿Es un enclave? ¿Es un misterio? ¿Es un castillo? ¿Una fortaleza? ¿Una iglesia? ¿Una ermita? ¿Qué es? Bueno, Rennes-le-Château es un pequeño pueblecito del sur de Francia que se encuentra pues a unos 300 kilómetros de Barcelona y bueno, está situado en medio de todo lo que es el enclave de Occitania, de los castillos cátaros, aunque digamos que el misterio de Rennes-le-Château en principio al menos no tiene mucha relación con el tema de los cátaros. Lo que es la leyenda de Rennes-le-Château parte, como has dicho bien al principio, Pedro, del libro El oro de Rennes, aparecido en 1967, y también de un libro que se publicó un poco más tarde, en 1981, que es El enigma sagrado. Ambos libros, digamos que forman lo que sería el corpus principal de la leyenda de Rennes-le-Château. Esta leyenda parte a finales del siglo XVIII, cuando el párroco del pueblo de Rennes-le-Château, que se llamaba Antoine Bigot, este párroco confiesa en su lecho de muerte a la última señora feudal de este enclave, que se llamaba Marie de Negri-d'Ablés, marquesa d'Hautpoul y de Blanchefort. Esta señora se supone que en su familia se había transmitido un antiguo secreto por tradición familiar y al morir sin descendencia, pues le transmite en su lecho de muerte este gran secreto al abad Bigot. El abad Bigot, poco después, se supone que codifica este secreto en unos pergaminos cifrados y los oculta en el interior de su iglesia dedicada a María Magdalena, para que en el futuro alguien digno de recibirlos sea capaz de encontrarlos y de descifrarlos. Entonces llega el tiempo de la Revolución Francesa y este párroco es declarado cura refractario contra la República y se ve obligado a huir a España, se ve obligado a exiliarse. Se supone que muere en Sabadell en 1792. Según otras versiones, pues regresa a Francia y muere en la pequeña localidad de Colliura. Pero bueno, la leyenda principal habla de que muere en Sabadell. Entonces avanzamos un siglo y es cuando ya llega el conocido párroco Berenguer Saunier,
que llega a Rennes-le-Château, se hace cargo de los dominios de Rennes-le-Château en 1885 y a partir de 1887 comienza a remodelar la iglesia. Remodela la iglesia y se supone que en el antiguo pilar visigótico que sujetaba el altar mayor de esta iglesia, pues encuentra estos famosos pergaminos. Una vez los ha encontrado, pues se supone que viaja a París, al seminario de Saint-Sulpice, y allí entra en contacto con un eminente criptógrafo, Émile Joffé, quien le ayuda a descifrarlos, y una vez descifrados regresa a Rennes-le-Château, se hace con unas copias de dos interesantes cuadros, Los pastores de Arcadia, de Nicolas Poussin, y Las tentaciones de San Antonio, de David Teniers el joven. Una vez regresa a Rennes-le-Château, pues es cuando se supone que encuentra este fabuloso tesoro del que tanto se ha hablado. Se ha dicho que puede ser que es el tesoro de los cátaros, el tesoro de los templarios, el tesoro de Blanca de Castilla, o tal vez un importante secreto, alguna tumba de algún importante personaje, o no se sabe bien qué es lo que debió encontrar. ¿Existe alguna relación entre el catarismo y la Orden del Temple con Rennes-le-Château? Bueno, el tema del catarismo en Rennes-le-Château, lo que sucede es que Rennes-le-Château se encuentra situado en el centro de lo que sería el Occitania, el país de los cátaros, y el principal motivo por el cual se vincula es que, bueno, en 1213, Simón de Montfort, con el tema de la cruzada de los cátaros, va hasta Rennes-le-Château. Pero a partir de aquí, poca vinculación se podría decir que existe con el catarismo. Algunos investigadores han llegado a decir que María Magdalena y Jesucristo descienden de la dinastía merovingia que gobernó el país galo en los primeros siglos del cristianismo. Bueno, más que literatura oscura, literatura. Hasta ahora no hay nada demostrado de todo esto. Como bien has dicho antes, surge todo en el libro de 1982 del Enigma Sagrado de Henry Lincoln y dos autores más, donde a través de los pergaminos que aparecen en 1967 explicados en su solución, la solución final del desencriptado, aparece en el libro del Lord de Rennes de Gerard de Sète. Allí sí que empieza el tema de los pergaminos hasta 1982, donde Lincoln hace toda la vinculación de la dinastía merovingia con el resultado final del pergamino, enlazando toda esta dinastía con Jesús y María Magdalena. Xavi, pero perdona, ¿en esos pergaminos estarían encriptados o se hablaba claramente? ¿Fue algo que se inventó el párroco? ¿De dónde sale todo ese rumor popular de esa relación entre María Magdalena, Jesús de Nazaret, la niña de color de tez oscura, etcétera, etcétera? Sara, ¿no? El tema sale por el libro del Enigma Sagrado. En el libro anterior, el de 1967 de Gerard de Sète, allí se descifra el pergamino sin decir cómo se hace. O sea, sin dar los pasos se da la solución final del pergamino, donde esa frase críptica, estamos delante de una frase que una vez desencriptado el pergamino, dice: pastora sin tentación, que Pausans y Teniers guardan la clave, paz 681, por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo al demonio guardián al mediodía. Manzanas azules. Esa es la frase que aparece una vez desencriptaba el pergamino, que nos han dicho que aparece una vez desencriptaba el pergamino, y resulta clave el Paz 681, donde se vincula con Dagoberto II, que sería el último descendiente de la dinastía merovingia. A partir de aquí, el Enigma Sagrado incluye que Dagoberto II tenía un hijo que no era conocido, que era Segisberto IV, que este sí que ya enlaza directamente con Rennes-le-Château y el secreto que pudo descubrir el abad. O sea, en vuestro magnífico libro exponéis algunos de los contratiempos acaecidos entre los protagonistas de esta historia, entre los años 60, 70 del siglo XX, así como un completo estudio del simbolismo que encierra el Vía Crucis de la Iglesia. No obstante, vuestra investigación se centra en un análisis exhaustivo del conocido como segundo pergamino. No había uno, habían dos exactamente entonces, ¿no? Y en este segundo pergamino, también conocido como pergamino largo o pergamino Berger, ¿de qué habla? ¿Estamos hablando de lo mismo o no? El segundo pergamino, el conocido como pergamino largo o pergamino Berger, es un texto en latín con 22 líneas que, digamos, es un fragmento del Evangelio de San Juan. Entonces, en este pergamino lo que ocurre es que existen una serie de letras, de caracteres insertados en medio de lo que es el texto.
que no corresponden a este fragmento del Evangelio. Estos caracteres más o menos se sigue una línea, que es que se extrae uno de cada 7 caracteres. Extrayendo estos caracteres, en total tienes 128 letras. Esas 128 letras luego son las que hay que tratar a través de 7 pasos para llegar a esta solución final que es la que hablaba Xavi. Estos 7 pasos los explico brevemente porque si no se ve es un poco complicado de explicar. Pero bueno, tenemos primero el sistema Wegener. El sistema Wegener es un antiguo sistema de cifrado inventado por un personaje que se llamaba Blaise de Wegener, que es un método de sustitución polialfabética con alfabetos desplazados. Bueno, lo que interesa es que se necesita, o sea, tú partes de una secuencia de caracteres, le aplicas una palabra clave y obtienes la siguiente secuencia para seguir este proceso de descifrado. Esta palabra clave es mortepi, que en francés significa muerto a espada. Esta palabra clave surge del epitafio de la lápida de la marquesa de Blanchefort, que estaba en el cementerio de Rennes-le-Château. Hoy en día esta tumba ya no se encuentra, se supone que fue destruida por el mismo párroco Berenguer Saunier. Esta palabra clave, que significa muerto a espada, una vez se aplica, te da una secuencia. El siguiente paso, entonces, es avanzar una letra del alfabeto toda esta secuencia. O sea, por ejemplo, donde tú tienes una letra B, pues avanzas una letra del alfabeto, lo conviertes en una C, digamos, en el siguiente código cifrado. Luego tienes el siguiente paso, es que tienes que nuevamente aplicar el código de Wegener, pero esta vez con las 119 letras del epitafio de la marquesa, más 9 letras adicionales para hacer 128. O sea, en este caso... O sea, Alex, habéis creado una aplicación informática para todo ello. Sí, Pedro, a nosotros lo que nos pasó fue que la primera vez que fuimos a Rennes nos encontramos que cuando entramos en la sala donde venden lo que sería el presbiterio, que es donde venden las entradas para entrar al museo, estamos hablando sobre el año 2000, habían 2 enormes pergaminos colgados de la pared, que son estos pergaminos que estamos tratando. Y como desconocíamos el tema, porque una de las cosas que nosotros siempre decimos, que tuvimos la suerte de poder ir al pueblo sin estar influenciados por ninguna teoría de ningún tipo, o sea, llegamos con una mente limpia, así que sabíamos que había un sacerdote, un tesoro y un demonio en la iglesia, es lo único que sabíamos. Y cuando bueno, realizamos toda la visita, cuando bajamos otra vez hacia Barcelona, nos informamos más sobre qué eran estos pergaminos, ¿no? Y vimos que la clave del misterio se encontraba en estos pergaminos. Hicimos un segundo viaje para ir a ver exclusivamente estos pergaminos y nos dimos cuenta de que habían desaparecido de la pared, de que no estaban. Entonces le preguntamos a la mujer que había allí, ¿no?, que dónde estaban los pergaminos, que si podíamos ver los pergaminos, y la mujer se hizo literalmente la loca, como si nunca hubieran existido esos pergaminos en la pared. Y ostras, eso a nosotros nos impactó mucho, porque desde el año 67, con el Or de Rennes, con el Enigma Sagrado, o sea, siempre se ha hablado de estos pergaminos, salen las imágenes de los pergaminos, sale la frase desencriptada de los pergaminos, y justo cuando nosotros vamos esa segunda vez, los pergaminos han desaparecido y parece que nadie sabe nada de los pergaminos. Y a partir de ahí fue cuando nos pusimos a intentar desencriptar el pergamino de forma manual. Y bueno, un día por la noche me puse a recortar papelitos del pergamino intentando encontrar secuencias, frases, y cuando estaba ya prácticamente desesperado. Pedro llevaba 2 semanas intentando hacerlo de forma manual, hasta que al final pues le pedí ayuda a Alex y le dije: oye Alex, digo, si tú eres capaz de hacer una aplicación informática para poder desencriptar los textos, porque si lo tenemos que hacer de forma manual, esto es eterno, o sea, vamos a tardar meses en poder llegar a las soluciones finales de una forma rápida, ¿no? Y entonces Alex se trabajó, se hizo en 3 o 4 días realizó una primera aplicación donde pudimos de forma automática ir siguiendo los pasos de los pergaminos. O sea, la aplicación lo que seguía el orden de los pasos de descifrado, y nosotros entráramos secuencias diferentes, pues iba dando resultados diferentes. Entonces trabajamos con la secuencia del pergamino y fuimos de forma automática haciendo todos los pasos, pum, pum, pum. Y cuando llegamos al final de la secuencia, donde nos tendría que aparecer la frase de Berger, pas de tentation, que vos ans et teniers, cuando llegamos a la frase esta, nos dimos cuenta de que, ostras, Alex, nos hemos equivocado porque la frase que nos aparece no es la que nos han dicho.
Entonces dijimos, ostras, esto no puede ser, vamos a repasar el código del programa, vamos a intentar hacerlo otra vez, y lo volvimos a hacer, y lo volvimos a hacer, y lo repasamos como 4 veces o 5 veces, repasando el código interno del programa, donde nos habíamos equivocado, si era posible que nos hubiéramos equivocado, y al final, pues bueno, la frase que aparece una vez desencriptado el pergamino no es la frase que nos han dicho. Esta frase es la que vincula todo el tema de la dinastía merovingia. Todo nace a partir de esta frase, y resulta que una vez desencriptado, cuando tú sigues todos los pasos correctos, la frase que nos han dicho no corresponde con la realidad. ¿La frase entonces cuál es? Pues, a ver, la frase contiene 4 errores, que en principio pues puedes pensar, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero es que sobre todo hay 2 errores que son fundamentales. Primero, donde debería decir berger se escribe en francés, que significa pastora, en vez de una R nos encontramos una T, y vemos que escrito pone berguete, que no tiene ningún significado en francés. Luego la palabra guardián, que en francés se escribe gardien, la G se convierte en una Y, es jardien, que tampoco tiene ningún significado en francés. Lo que pasa es que, bueno, estos 2 errores, en principio, pues parece ser que tampoco no deberían ser tan graves, ¿no? Mira, un error. Pero es que luego tenemos que donde debería decir precisamente Pax 681 en cifras romanas, tenemos 2 errores fundamentales. Donde debería decir Pax, dice Sax, con S. Y donde en cifras romanas debería decir 681, o sea, DCLXXI, ¿no? Sería 681 en cifras romanas, vemos que aparece una H ahí en medio, es DCLHXI, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, ese 681 no existe. ¿Por qué es tan importante este 681, verdad? Pues porque la cifra 681 se ha vinculado pues precisamente con el año en el que el supuesto hijo de Dagoberto II, Sigeberto IV, llegó a Rennes-le-Château y se refugió en el castillo de Rennes-le-Château, y digamos que tal vez su padre Dagoberto II o él estén enterrados por ahí, en los alrededores del pueblo. Entonces, tanto el oro de Rennes como sobre todo el enigma sagrado, digamos que vinculan este 681, esta vinculación que ellos hacen con este 681 para, digamos, montar todas sus teorías, es totalmente falso. O sea, no tiene ninguna vinculación. Entonces aquí también es donde nosotros pensamos que cuando se ha dicho que tenemos un primer pergamino y un segundo pergamino o pergamino Berger, pensamos que los creadores de los pergaminos realmente lo hicieron al revés. O sea, que primero hicieron el pergamino largo, el pergamino Berger, y al darse cuenta de que se habían cometido este grave error, entonces generaron el llamado primer pergamino, pergamino corto, que es mucho más fácil de descifrar, porque simplemente extrayendo una serie de caracteres que se encuentran más alzados de lo que sería la horizontal del texto, ya te sale una frase final descifrada que directamente vincula explícitamente con el rey Dagoberto II y el supuesto tesoro que se encontraría por los alrededores de Rennes-le-Château, ese tesoro que se supone que encontró Berenguer. Esta frase final de este pergamino corto descifrado dice: a Dagoberto rey y a Sion pertenece este tesoro, y él está allí muerto. ¿Entendéis vosotros que de esta forma hermética estos pergaminos se codificaron para que alguien, un tercero, un interceptor, los hallara y fuera capaz de descodificarlos o no? Hay una cosa muy, muy importante de la cual nosotros partimos en lo que es nuestra investigación. Es partir de la regla criptográfica, de la regla básica de la criptografía. Y es que un código cifrado necesita de un sistema de codificación y de una palabra clave que sea transmitida a un receptor, el cual tiene que conocer el sistema de codificación y la palabra clave para poder desencriptar el texto. Si no, el receptor es imposible que sepa qué sistema de codificación se está usando y qué palabra clave debe utilizar para desencriptar el texto. Uno de los mejores ejemplos que tenemos es precisamente en la Segunda Guerra Mundial con la máquina Enigma, donde los aliados iban locos por obtener los cuadernillos con las claves para poder descifrar los mensajes que se pasaban los alemanes. Sin esas claves, como el sistema de codificación ya lo conocíamos, la máquina Enigma, hacían falta las claves. Entonces aquí ya se cumple la regla de la criptografía. Se conoce el sistema de codificación y se conoce la clave. Entonces en Rennes-le-Château
sucede totalmente lo contrario, porque encontramos que unos pergaminos son escondidos para que un supuesto interceptor-receptor sea capaz de encontrar el sistema de codificación y la clave para llegar al final del texto, a la frase solucionada. Entonces, una de las claves que nosotros partimos en este enigma es que si esto es así, tiene que haber en el lugar, tienen que haber pistas, tienen que haber indicios. El creador tuvo que dejar de alguna forma claves e indicios para que ese supuesto interceptor-receptor en un futuro, en este caso 100 años después de la codificación de los pergaminos, fuera capaz de conocer la palabra clave y el sistema de codificación. Sois vosotros, ¿no? Bueno, en un principio parece que sí, aunque antes que nosotros han habido muchos investigadores que han tratado el tema. Por ejemplo, tenemos a Henry Lincoln, es el mismo autor de 1982, donde él en el año 72, en el año 74 y en el año 79 hace una serie de 3 documentales llamados Chronicle por la BBC, donde trata todo el enigma de Rennes-le-Château. Y en el segundo documental, que se llama Sacerdote, el pintor y el diablo, da la clave para desencriptar los pergaminos. Pero ¿qué es lo que sucede? Un desencriptado completo de los pergaminos. No sucede como en el año 67, que únicamente se da la frase final, sino que da los 7 pasos para llegar al final y desencriptar la frase. Pero ¿qué es lo que sucede? Este señor trabaja sobre los pergaminos y comete errores garrafales. Estamos diciendo que, por ejemplo, en el año de supuesta codificación de los pergaminos, la letra W no se utilizaba en el alfabeto francés. Y este señor utiliza el sistema Vigenère con una letra W insertada. Esto desbarajusta todas las secuencias que vienen posteriormente. Visualizando el documental, observas que la primera secuencia que se extrae de 128 letras, tal como la explica Henry Lincoln, es correcta, pero como parte de un sistema de Vigenère donde sí que se utiliza la W, la segunda secuencia que aparece ya es errónea. Ya no corresponde a la secuencia correcta para llegar al final. Y él sigue trabajando con secuencias erróneas, pero es que está comprobado, o sea, es que existen los documentales, cualquier persona que lo vea se da cuenta. Sigue trabajando con secuencias erróneas y cuando llega al final del pergamino da la frase correcta. O sea que es imposible, porque no hay una secuencia a partir de la primera que sea correcta. Las personas que ven ese documental se dan cuenta de este error y lo avisan. Y le dicen, señor Lincoln, se ha equivocado, el sistema Vigenère no utiliza, en aquella época no podía utilizar la W. Y en cambio él dice, bueno, no hay problema, porque en una de las secuencias, que sería el avance de una letra en el alfabeto, o sea, por ejemplo, una A se convierte en B, toda la secuencia avanza una letra en el alfabeto, en lugar de avanzar una letra hay que avanzar 2. Henry Lincoln, ese señor, dice esto y se queda tan pancho porque no corresponde. O se hace con un alfabeto de 25 letras, o ya puedes avanzar 2 letras, puedes avanzar 1, puedes avanzar 3, que no te saldrá el resultado final. Este señor descifra el pergamino de forma incorrecta, sin que haya una secuencia que corresponda a la realidad, y en cambio al final da la frase desencriptada. Esto es muy sospechoso porque primero demuestra que este señor no comprobó por él mismo la frase. No siguió los pasos correctos, los hizo mal. Y después, en el año 82, encontramos que sigue alimentándose ese error en lo que es el enigma sagrado, donde aparece la frase desencriptada y se trabaja con la teoría merovingia. Pero en cambio, claro, nosotros cuando comprobamos por nosotros mismos qué es lo que sucede con esa frase, cuando llegamos al final nos damos cuenta de que está equivocada. Según la leyenda, durante la restauración de la iglesia, al quitar la piedra del altar, el párroco Saunier se encontró con que una de las 2 columnas visigóticas que la sujetaban, estaba hueca. Asimismo, dentro del pilar, presuntamente halló 4 pergaminos, 2 de los cuales databan de 1244 y 1644, y que parecían ser genealogías sobre la descendencia desconocida del rey merovingio Dagoberto II, que a su vez sería descendiente de María Magdalena. Hemos estado hablando de 2 pergaminos, y los otros 2, ¿qué hay? A ver, toda la leyenda de lo que sería esta historia de Rennes-le-Château parte, como bien explica, el Código da Vinci, que es una novela, y nosotros siempre decimos que una novela tiene la libertad literaria para decir lo que quiera, entonces no hay problema con el Código da Vinci. El único problema que nosotros encontramos en el Código da Vinci es la primera página, donde dice, esta novela está basada en unos documentos reales depositados en la Biblioteca Nacional de Francia, conocido como los Dossiers Secrets. Es en los Dossiers Secrets donde nace toda esta leyenda, donde aparecen las genealogías
donde aparece toda la vinculación con los merovingios, donde aparece la frase final desencriptada, donde aparece toda la historia del sacerdote de Antoine Bigot, cómo le relata la leyenda, la marquesa le relata el secreto, cómo él codifica los pergaminos, cómo tiene que huir. Todo esto aparece en estos dossiers secrets depositados en 1967 en la Biblioteca Nacional de Francia. Y a partir de estos documentos es cuando toda la bola, por decirlo de alguna forma, se va haciendo grande hasta día de hoy. En estos documentos hay dos nombres implícitos con estos documentos, que es Pierre Plantard y Philippe de Cherisay. Pierre Plantard se autoproclama gran maestre del priorato de Sion y es el que pretende ser el descendiente de esta dinastía merovingia. Fue en el año 68, en el año 69, donde ellos mismos, entre Pierre Plantard y Philippe de Cherisay, tienen una disputa. Tienen una disputa porque en un principio el libro Velor de Rennes iba a ser publicado a nombre de Philippe de Cherisay, pero por algún motivo, quizá porque Gerard de Sète ya era un escritor conocido y tenía bastante más tirada, ya había tratado el tema de los merovingios en algún libro anterior, deciden publicar el Or de Rennes con el nombre de Gerard de Sète. Entonces, aquí parece que hay una rencilla, porque claro, se reparten los beneficios del libro, se reparten 65% Plantard, 35% Gerard de Sète, y Philippe de Cherisay queda fuera de la jugada. Entonces es Philippe de Cherisay quien unos años posterior reclama haber sido él el creador de los textos, de los pergaminos. Todo una invención, entonces. Sí, aparte reconocida por ellos, ¿eh? O sea, no tenemos la prueba de que, o sea, no tenemos al personaje creando una foto del personaje creando los pergaminos, ya sea. De todos esos pergaminos, ¿con qué nos quedamos? De los 4 pergaminos, 2 nunca, o sea, esto es dossier secrets, pertenece a la leyenda de los dossiers secrets. De estos 4 pergaminos, 2 nunca han aparecido. Las genealogías no existen. No existen nada más que en forma de explicación en lo que serían los dossiers secrets. O sea, ya de los 4 hemos descartado 2 pergaminos y únicamente tenemos 2 pergaminos, que son estos pergaminos que nosotros analizamos en la investigación, que es el pergamino corto y el pergamino largo. El pergamino corto es el que ha comentado Alex con el tema de Dagoberto II, pertenece a este tesoro y él está allí muerto, y el pergamino largo es el que se nos había dicho que existía esa dinastía merovingia, esa vinculación con la dinastía merovingia, y resulta que ese 681 es inexistente, no existe. Entonces, claro, a nosotros nos sorprendió muchísimo porque es que lo de la dinastía merovingia alguien se lo inventó. Sí, literalmente nosotros reconocemos que alguien se lo inventó. ¿Y el tesoro se lo quedó el párroco? ¿Lo ha descubierto? ¿Se lo llevó? ¿Lo descubrió él? ¿Lo ha descubierto alguien? Nosotros una vez vimos que la frase estaba equivocada, que lo que nos habían dicho desde el año 67 era falso, o sea que no existía esa frase. Aún así nosotros quisimos decir, bueno, vamos a seguir utilizando desde el principio, como hemos hecho, la regla criptográfica, y vamos a intentar buscar en la Iglesia si hay indicios que el creador del texto, aún sabiendo de que la frase estaba errónea, sabiendo de que Pierre Plantard, Philippe de Cherisay se habían tirado los trastos a la cabeza por los derechos de autor, uno se reclamaba que había sido el autor, el otro le culpaba al otro, o sea, nosotros siempre decimos que es muy extraño, ¿no?, que una sociedad, una pretendida sociedad secreta como el Priorato de Sion, con una tradición de casi 1000 años, pierda el anonimato por la rencilla entre 2 tipos que habían escrito el libro, ¿no? Aún así, sabiendo eso, nosotros dijimos, vamos a olvidar todo esto, vamos a centrarnos en la Iglesia y vamos a ver si realmente encontramos pistas que nos ayuden a seguir los pasos para desencriptar el pergamino. O sea, lo que intentamos hacer fue, en esta segunda parte, digamos, de nuestra investigación, fue quizás intentar hacer una especie de ejercicio empático e intentar situarnos en la mente del creador o los creadores de los pergaminos. En este momento, pues nosotros pretendíamos... Que no se sabe quién es. A ver, está clarísimo quién fue Pierre Plantard y Philippe de Cherisay. Lo que pasa es que nosotros, por aquello de permanecer un poco al margen y a ver qué conclusiones sacábamos por nosotros mismos, nosotros simplemente, digamos que nos sentábamos en la iglesia, hemos pasado innumerables horas observando, intentando ver cómo debieron crearse esos pergaminos, porque nosotros partíamos de la base que estos pergaminos se habían creado a través de aquellos elementos que tú estabas observando en la iglesia. Bueno, esto quizás fue la conclusión a la que llegamos al final. Hablas de la iglesia, pero algunos de los enigmas que hay en el interior de la iglesia de René-le-Château
y a los que se enfrentaron nuestros invitados son la enigmática frase que hay bajo el altar, el conjunto de santos cuyas iniciales forman la palabra Gra, las 22 líneas de las que está formado el segundo pergamino, el misterio de las persistentes repeticiones del número 22, lápidas que muestran claves, una calavera con 22 dientes, un diablo que mira al único lugar de la iglesia donde se puede formar un tablero de 8×8, las manzanas azules, un enorme grupo escultórico, el enigmático Vía Crucis, el alto relieve de Magdalena en el altar, una villa suntuosa, una extraña torre, etcétera, etcétera. Contarnos un poquito, porque hasta un demonio como Asmodeo, ¿no?, se encuentra en el interior de la iglesia. Bueno, Asmodeo, sí, se ha dicho que es el diablo Asmodeo, el guardián de los secretos, ¿no?, que ayudó al rey Salomón a construir su templo y que es una representación de él, pero realmente es Gerard de Set también, en el Oro de Rennes, el primero en nombrar a este diablo como Asmodeo. Nosotros pensamos que simplemente aquí el abad Saunier en su momento lo que quiso es representar al diablo, digamos, sujetando la pila de agua bendita y el cuadro de los 4 ángeles que está encima de Asmodeo, y simplemente por este signo, la frase que hay en el mismo conjunto, por este signo le vencerás, que vencerás al diablo. Hablarme, Xavi, Alex, del demonio con forma de caballo de ajedrez, porque dentro de este enigma, ¿cuál es el fenómeno óptico que se produce el día 17 de enero en la iglesia y que cuando mejor puede observarse es al mediodía? Y la relación con la palabra Gra o Graal, que nos lleva un poco a ese Grial, santo Grial, ¿no? Sí, una vez nos pusimos en la piel, intentamos ponernos en la mente de ese creador, intentando buscar si en la iglesia existían indicios que nos indicaran los pasos que teníamos que seguir para desencriptar el pergamino. Entonces un día nos dimos cuenta de que el diablo tenía silueta de caballo de ajedrez. Y entonces dijimos, ostras, qué curioso, ¿no? Realmente fue el día que estábamos buscando la L. Aquí en la iglesia nos encontramos que hay un conjunto de santos donde, como has explicado, forman la palabra Gra. Tenemos la G de Santa Germana, tenemos la R de San Roque, tenemos la A de San Antonio Ermitaño y tenemos la A de San Antonio de Padua. Y justo donde debería haber la L para formar la palabra Graal, nos encontramos que tenemos el púlpito. Y hasta ahora siempre se había dicho que la L que faltaba para formar la palabra Graal era la L de Lucas, que se encontraba en el púlpito. Pero en el púlpito tenemos a los 4 evangelistas y tenemos a 2 figuras de Cristo en la forma de Rex Mundi. Hay una cosa muy interesante, que es que en el segundo pergamino existe un código oculto que se encuentra en unas letras más pequeñas de la cuenta, donde dice una palabra muy clara, dice Rex Mundi. El único lugar de la iglesia donde encontramos ese Rex Mundi es en el púlpito. O sea, el pergamino ya nos conduce al púlpito, en el lugar donde debería haber esa L. Y una vez nosotros estábamos situados allí, buscando esa L, nos dimos cuenta de que ese lugar es el mejor ángulo para ver la pareidolia del diablo con forma de caballo de ajedrez mirando a un tablero que está en el suelo. Entonces dijimos, ostras, qué casualidad, ¿no? O sea, el último paso para desencriptar los pergaminos se trata del salto del caballo. El salto del caballo, ¿conoces, Pedro? Sí. El salto del caballo es completar los 64 escaques de un tablero de ajedrez sin pasar 2 veces por el mismo. De blanco a negro, con dos saltos. Exacto, con la forma de L, la forma de L, que es la que se mueve el caballo. Entonces dijimos, qué casualidad, tenemos el último paso para desencriptar el pergamino y tenemos un diablo con silueta de caballo de ajedrez mirando un tablero de ajedrez en el suelo, cuya frase que existe en esa pila es: por este signo tú le vencerás. Parse signe tu le vaincras, que en francés tiene 22 letras. Y dijimos, ostras, qué casualidad. Tenemos esto aquí y tal, qué casualidad que lo que estamos viendo nosotros en la iglesia es el último paso para desencriptar el pergamino. Y seguimos investigando y nos dimos cuenta de que la frase que nos aparecía en los pergaminos era objetos y cosas que nosotros estábamos viendo en la iglesia. Como por ejemplo, o sea, aparte del diablo con forma de caballo que estábamos hablando, es que la frase final descifrada te está hablando de unas manzanas azules, ¿verdad? Unas manzanas azules que, digamos, es un efecto óptico que ocurre el día 17 de enero, cada año el día 17 de enero. Bueno, también pasa días antes, días después, pero tenemos ese efecto óptico que al mediodía entra los rayos de sol, atraviesan los vitrales y se reflejan sobre la zona del púlpito a mediodía en forma de esas bolas de luz
cruz de color azul, ¿no? Esas manzanas azules. Entonces nos dimos cuenta que, ostras, desde el lugar al mediodía, ¿no? De las manzanas azules es desde donde se observa este diablo con forma de caballo, y la frase final del pergamino nos está hablando de: por la cruz y este caballo de Dios yo destruyo a este demonio guardián al mediodía. ¿Por qué? Pues porque al mediodía, en el lugar de las manzanas azules, ese demonio guardián queda destruido en tu mente, porque desde ese momento tu mente empieza a observarlo como ese caballo de Dios, esa silueta de caballo de ajedrez que te da la clave final para descifrar estos pergaminos con ese movimiento del salto del caballo. Menuda investigación. Hemos estado, pues sí, casi 11 años, pero bueno, hemos ido poco a poco, tranquilamente. Xavi tiene su trabajo, yo tengo el mío, y ha sido más bien una pasión que empezó sobre el año 2000, empezamos a investigar en serio pues sobre el año 2002, poco después nos encontramos con el tema del código Da Vinci, eso nos dio aún más energía y bueno, hemos ido haciendo, ha sido pasional. Incluso no teníamos intención al principio ni de escribir un libro, lo que pasa es que cuando vimos que aquello era muy interesante, que podía interesar, pues al final, mira, decidimos escribir un libro y publicarlo. De alguna manera habéis roto el misterio de tantos y tantos bestsellers. Realmente es muy curioso, Pedro, cuando nos dimos cuenta de que la frase que nosotros sabíamos, o la frase que nos habían dicho, por la cruz y este caballo de Dios, realmente cuando entras en la iglesia lo que te encuentras es una cruz y un diablo. Que ese diablo, visto desde el púlpito, se destruye al mediodía porque desaparece la forma de diablo y se convierte en un caballo de Dios. Cuando descubrimos esto, Pedro, saltábamos, nos abrazábamos, nos caían lágrimas. O sea, fue algo que lo recordaremos toda la vida, ¿no? Entonces dijimos, ostras, es que la frase que estamos viendo toma todo su sentido. O sea, realmente no puede ser que estos pergaminos sean auténticos. ¿Por qué no puede ser? Porque lo que nosotros estamos observando y estamos relacionando, ya sea el fenómeno de las manzanas azules, el fenómeno de la pareidolia del diablo en forma de caballo, el suelo de ajedrez, el número 22, que del número 22 no hemos hablado, pero el número 22 es clave para solucionar este enigma, porque la secuencia final que se utiliza en el salto del caballo empieza por la casilla F6. Y si tú cuentas desde la primera casilla hasta la F6, hay 22 casillas. Y esa es la primera casilla por la cual tú tienes que empezar a mover el movimiento del caballo para llegar a la solución final. O sea que tenemos una iglesia, ¿no?, que nos está hablando, unos pergaminos que nos están hablando de unos elementos que tenemos en la iglesia, realmente. Entonces, claro, esos pergaminos no los pudo crear el abad Antoine Bigot a finales del siglo XVIII, porque sabemos que esta iglesia fue remodelada por Berenguer Saunier un siglo después. Esos vitrales con los cuales producen el efecto lumínico fueron puestos por Berenguer Saunier. El diablo fue puesto por Berenguer Saunier. El suelo de ajedrez fue puesto por Berenguer Saunier. Entonces, ¿con qué propósito? Porque la iglesia, ¿por qué creéis que fue construida? ¿Qué propósito tenía la iglesia? Bueno, simplemente, ¿despistar? No, esa iglesia fue construida para dedicarla a la patrona, a su patrona, que es María Magdalena. O sea, Berenguer Saunier se sentía mucho fervor hacia Santa María Magdalena. De hecho, hay muchas iglesias en Francia, es una santa muy especial. Simplemente construyó esa iglesia con un gusto estético muy especial, dirigida a María Magdalena. Una iglesia es simbólica, o sea, todas las iglesias son simbólicas y todos los símbolos caben a interpretación, pero que un símbolo quepa a interpretación no significa que la interpretación correcta solo sea una de ese símbolo. Si la iglesia la construyó Berenguer Saunier, ¿con qué dinero la construyó? Bueno, existen, por ejemplo, tenemos los documentos que nosotros manejamos sobre el abad, existen varias donaciones. Por ejemplo, se comenta de que María Teresa de Módena, que era la mujer del conde de Chambord, que era uno de los herederos a la corona de Francia, se supone, existen documentos de que esta señora le dio o entre 1.000 o entre 3.000 francos para que empezara a hacer unas pequeñas reconstrucciones. Entonces fue cuando él, moviendo esto, sí que existe y tenemos constancia y tenemos testigos de que realmente algo encontró. Porque siempre se nos ha hablado de que en esa reconstrucción apareció como una especie como de olla llena de monedas de oro. Esas monedas de oro estaban los dos albañiles que estaban en ese momento trabajando en la iglesia, y cuando apareció esta olla de oro, todo esto es cierto, o sea, todo esto ya no forma parte de la leyenda, esto es real. Berenguer Saunier echó a esos dos albañiles
Y cuando ellos preguntaron qué era eso, el sacerdote les dijo que eran medallitas de la Virgen. Entonces, Berenguer Saunier desapareció después, ¿no? Berenguer Saunier no desapareció. Él de golpe y porrazo algo encontró, O sea, nosotros estamos convencidísimos de que algo tuvo que encontrar ese señor, porque estamos hablando de que de pronto empezó a tener una vida fuera del alcance para un sacerdote de su época. Él piensa que importaba ron de Jamaica, traía barcos, pero o sea, traía cajas, o sea, no es que comprara una caja de ron, no, traía puros habanos, reconstruyó toda una villa, se hizo una villa palaciegas, se hizo la Torre Magdala, que es una torre neogótica, que bueno, que quien va a Rennes siempre la recuerda, ¿no? O sea, hizo toda una serie de gastos que para un sacerdote de la época era imposible. Incluso, fíjate si era imposible, que el propio obispado lo enjuicia y pretende que él demuestre todos los gastos que ha tenido y los dineros y los ingresos que ha tenido para poder hacer todas esas construcciones. ¿Y lo hace? ¿Lo hace? Sí, pero no lo consiguen. Él presenta una serie de facturas conforme todas las cosas que ha ido haciendo y cómo las ha ido pagando, cómo ha ido comprando las cosas, pero igualmente cuando le preguntan que de dónde saca el dinero, él no da las respuestas. Él la única respuesta que da es que se ha vendido sus colecciones de sellos y que realiza misas, ¿no? Y al final, como no consiguen saber de dónde ha sacado el dinero, acaban enjuiciándolo y acaban condenándolo por tráfico de misas. ¿Qué es el tráfico de misas? En aquella época era costumbre el hecho de que cuando alguien fallecía, realizar misas a difuntos, ¿no? Y por ejemplo, pues una familia encargaba en 10 o 12 poblaciones diferentes de Francia, encargaba que se hicieran misas, ¿no? En nombre, memoria de esta persona. La Iglesia esto lo acepta, o sea, es posible hacer 1, 2 o 3 misas diarias. Tenemos constancia que Berenguer Saunier hacía 100 misas al día. Claro, a ver, no es que él hiciera 100 misas al día, él lo que hacía era poner el nombre uno detrás de otro y decía, vamos a hacer una misa por fulanito, menganito, sotanito, y entonces decía los 100 nombres seguidos, en un cuarto de hora había acabado y había ganado 3 francos y medio por cada uno de esos nombres, ¿no? Yo os agradezco muchísimo que hayáis estado esta noche en Luces a la Oscuridad. Yo no sé si tenéis en mente hacer otro tipo de trabajo, de investigación, algún que otro misterio más. Creo que con este tenéis suficiente, porque 11 años para desvelar todo esto no se hace de la noche a la mañana. Son muchos años de trabajo y de investigación. ¿Tenéis pensado empezar a trabajar sobre otro clasificado o no? Bueno, de momento este año vamos a disfrutar del éxito, del disfrute. Simplemente vamos a disfrutar de una pasión. Y bueno, es posible que el año que viene pues busquemos algún otro misterio que desvelar. A ver si lo hacemos, porque desde pequeñitos a ambos nos ha gustado mucho los temas de misterios, y algún otro misterio encontraremos. Y si tardamos 11 años más, pues bienvenido sea, porque así los disfrutaremos. Alguna cosa hemos hecho, nos hemos puesto un poco a jugar y hace poco nos pusimos a jugar con el códice Voynich. Sí. Y estuvimos con ese manuscrito pues jugando, intentando descifrar, pero bueno, estamos eso empezando. Va a dar mucho trabajo. Sí, pero tenemos una buena teoría, de cómo puede ser y estamos intentando atacarle. Pero bueno, sí. Para nosotros, la clave está en la ley de Zip. A partir de ahí hay que investigar. Bueno, pues adelante. Xavi Bonet, escritor, investigador, especializado en la sociedad occitana de los siglos X al XIII, y Àlex Loro, informático, investigador y coautor del mismo libro. A los dos, felicidades. Estoy encantado de haberos tenido en antena y de haber disfrutado durante todo este tiempo de este vuestro trabajo e investigación. Mil gracias. Gracias a ti, Pedro, ha sido un placer. Es un placer, Pedro, ya sabes que es un placer poder iluminar un poquito en la oscuridad y sobre todo decir, que quede muy claro, en Rennes-le-Château hay mucho misterio y sigue habiendo mucho misterio antes y después de los pergaminos. Y el misterio continúa, porque realmente ese sacerdote algo encontró y el misterio sigue. Pero no con estos pergaminos. Tenemos que ser capaces de quitarnos de la mente estos pergaminos, estos cuadros de Poussin, estos cuadros de Teniers. Todo esto es una intoxicación que viene posteriormente, y toda la gente que se base en los cuadros, que se base en las tumbas, que se base en todo esto, está completamente equivocado, porque realmente empíricamente se demuestra que son falsos.